En estas próximas elecciones del 28 de mayo se va a repartir muchísimo poder. Digamos, tener el gobierno en comunidades autónomas, en ayuntamientos, es importantísimo, obviamente para los ciudadanos, ¿no?, que ven en sus vidas la importancia que tiene la política y que es triste, pero tiene mucha, demasiada. Pero también para los partidos, que tendrán pues cargos, presupuesto, dinero, es decir, son elecciones que por sí mismas son muy importantes. Pero además de eso, tienen en este caso, este año en concreto, otra importancia, que es que van a marcar el calendario político de forma que, en mi modesta opinión, van a ser fundamentales para lo que ocurra luego en las generales. Ya hablábamos en un vídeo de esta serie hace una temporada, unas cuantas semanas, que los acontecimientos que más han movido las encuestas para las elecciones generales han sido resultados en las elecciones autonómicas. Por ejemplo, las que se hicieron en Madrid hace ya casi 2 años o las de Andalucía del verano pasado. Así que en las próximas encuestas yo recomiendo seguir algunos puntos concretos de lo que va a ocurrir en estas elecciones o de lo que puede ocurrir en estas elecciones, porque van a ser lo que tenga más significado político a partir del 28 de mayo y será, como os digo, muy importantes. Vamos a ver cuáles son esos puntos. Pues en las elecciones autonómicas hay varias autonomías que van a marcar quién se podrá poner la vitola de ganador de los comicios. Por supuesto, la más importante de todas probablemente es la Comunidad Valenciana. Si el PP logra recuperar la Comunidad Valenciana, las últimas encuestas que vimos daban esa posibilidad, aunque desde luego no está nada seguro, pues bueno, si el PP lo logra, eso será un gran golpe político en todo el país. También lo será si ocurre lo mismo en Aragón, que es una comunidad que es de las que cambia según la temporada, ahora es del PP, ahora es del PSOE y lleva unos años siendo del PSOE y también sería mucho importante. Estamos hablando además de comunidades en las que el PP necesitaría acuerdos con Vox para poder gobernar y eso también tiene un mensaje político importante. La tercera de estas comunidades es Castilla-La Mancha, sobre todo porque sería la sorpresa o una de las sorpresas más inesperadas. Hasta hace nada nadie apostaba por eso, pero ya en las últimas encuestas empieza a aparecer eso como una posibilidad muy seria. Esas 3 son las más importantes. Aparte de eso, podría haber otros cambios que llamarían la atención, aunque yo creo que no tanto. Por ejemplo, Baleares. ¿Por qué no tanto Baleares? Porque es un sistema político, el de las islas, muy complejo. Tanto en Baleares como en Canarias hay diputados que se reparten según las islas pequeñas, las más grandes. El sistema electoral es mucho más complicado y por lo tanto no se transmite tanto esa idea. Aparte de que obviamente son centros importantes con población, pero que no nos quedan tan cerca como todos los demás. También es importante, pero menos, lo que podría ocurrir en Extremadura. ¿Por qué? Porque allí todo el mundo da por sentada la victoria de Guillermo Fernández Vara y va a ser muy difícil que ocurra otra cosa. Además, lo mismo, es una comunidad más pequeña, con menos presupuesto, es decir, que bueno, su impacto es menor. Y será importante también el tamaño, por así decirlo, de la victoria que logre Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso va a ganar las elecciones en Madrid, sobre eso no hay absolutamente ninguna duda, y lo que nos queda por saber es si conseguirá, si estará muy cerca de la mayoría absoluta, si la conseguirá o si no la conseguirá. Bueno, pues una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, tendría importancia de cara a esas elecciones y también tendría cierta importancia dentro del Partido Popular, lo cual no hay que perderle la pista. Todo esto en cuanto a autonómico. Por supuesto, todo lo demás es importante. Todas las demás elecciones que hay en Asturias, Cantabria, Murcia es importante, pero no tiene esa lectura política tan fuerte. En cuanto a las municipales, ¿qué es lo que en qué hay que fijarse mucho? Pues por ejemplo en Sevilla, este lunes, en la encuesta más importante que se ha publicado, que era sobre resultados municipales, Sevilla caía del lado del Partido Popular y eso sería una gran noticia, sobre todo porque iría probablemente acompañado no solo de Sevilla, sino de prácticamente todas, si no todas, las capitales andaluzas. Ese cambio en Andalucía sería una de las grandes noticias de la noche del 28 de mayo. Sería también muy importante Valencia, no solo la comunidad, sino la capital, que podría volver al Partido Popular y también pues sería una gran noticia. Barcelona es la otra ciudad que está en juego que está más en juego de las grandes ciudades. Pero en Barcelona el sistema político catalán, si me permitís la expresión, es tan peculiar que primero no sabemos muy bien lo que va a ocurrir porque según la encuesta gana el PSC por muy poco, otras dan un triple empate entre PSC, los comunes de Ada Colau y Junts, que viene bastante fuerte con su candidato Trias, pero no se sabe muy bien qué va a ocurrir y es más, seguramente la noche del 28 de mayo sea muy difícil saber qué va a ocurrir, así que bueno, eso va a ser muy importante, también importante por una razón, que será quizá la única gran ciudad
de España, o de las grandes ciudades de España, que el PSOE pueda reclamar, que pueda ser su única alcaldía si esto ocurre. Y luego, por supuesto, también estaremos todos pendientes de cómo va a ser la victoria de Martínez Almeida. Pasa lo mismo que Díaz Ayuso, será sin ninguna duda el partido más votado, pero veremos qué tipo de mayoría logra, si logra lo suficiente para gobernar con Vox, si Ciudadanos sobrevive y tienen que incluir también en el gobierno y se complica todo, si logra una mayoría absoluta, que a día de hoy parece difícil, pero bueno, esas serán un poco las medidas de la victoria de unos, de la derrota de otros, y eso es lo que os recomiendo que en las próximas semanas estéis muy atentos en las encuestas, porque va a ser lo más importante de todo.